Bienvenidos a esta presentación polimedia correspondiente a la asignatura de Mensaje Cristiano. Hoy nos vamos a acercar a un tema fundamental que no se corresponde con ninguno de los temas de estudio, pero que es necesario que el alumno pueda dominar con mucha soltura. De él va a depender que el estudio de la asignatura pueda ser un estudio ágil e incluso luego en el ámbito de los exámenes vamos a necesitar saber buscar en la Biblia. Como os dije el primer día, el libro de texto y la Biblia son herramientas fundamentales, indispensables. Para el examen, ya lo hablaremos en las tutorías, necesitaremos la Biblia junto con nosotros porque muchas preguntas dependerán de buscar textos en la Biblia. Vamos a ver un poquito, antes de nada, cuál es la estructura de lo que es la Biblia católica. Nosotros sabemos que la Biblia se divide en dos grandes libros, el Antiguo Testamento, que narra la historia de la salvación desde la creación, toda la elección de Dios desde Abraham, nuestro padre en la fe, la elección del pueblo de Israel, la salida de Egipto, la llegada a la tierra prometida y toda la historia de los profetas, los libros históricos, los libros de los jueces. En fin, todo es lo que narra la historia del pueblo de Israel hasta que esa historia llega a su plenitud con Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios que se hace hombre y viene a revelarnos la plenitud del amor de Dios. A partir del nacimiento de Cristo comienza ya el Nuevo Testamento, que abarca principalmente lo que son los 4 evangelios, que nosotros es sobre lo que nos vamos a detener más en el estudio de la asignatura, y que ahí lo tenéis, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego un libro de los Hechos de los Apóstoles, donde lo que se nos narra principalmente es la vivencia de la fe por parte de las primeras comunidades cristianas y el anuncio del mensaje. Y finalmente toda una serie de cartas apostólicas de San Pablo especialmente, Santiago, Juan, que pues también son enseñanzas de parte del apóstol a las nuevas comunidades que nacen. Pero ya digo, nosotros nos vamos a centrar especialmente en los evangelios. Ahí tenéis cada evangelio con las iniciales con los que los vamos a conocer. Cada libro de la Biblia tiene unas iniciales, no se presenta, cuando se cita algo no se dice Mateo como tal, se pone MT y ya uno tiene que saber que esas iniciales corresponden a Mateo. La división interior de la Biblia. Mirad, lo primero que tenemos que aprender es saber que la cita va a venir con una abreviatura. Uno puede pensar, yo no puedo saber todas las abreviaturas, y es cierto. Por eso en la Biblia que compréis, al principio normalmente suele haber una página que recoge todas las abreviaturas de las citas bíblicas. Por ejemplo, se sabe que LC va a corresponder a Lucas, MC a Marcos. Cuando no sepáis una abreviatura, vais a esa primera página y ya descubrís qué significa. Y una vez que sepáis a qué libro corresponde esa abreviatura, enseguida vamos al índice general. En el índice general, buscando ese libro, sabemos a qué página de nuestra Biblia nos lleva el comienzo de ese libro. Ya una vez que ya sabemos en qué página está el comienzo de ese libro, lo que hacemos es saber que cada uno de los libros va a estar dividido en capítulos. Los capítulos, ¿cómo los vamos a distinguir dentro de los libros? Pues son unos números grandes que aparecen en negrita y que es muy fácil identificar. Cada capítulo aparece con ese número y dentro de cada capítulo va a haber todo el texto que contiene el capítulo, va a estar dividido a su vez en versículos. Los versículos van a estar marcados por otros números pequeñitos que van a ir determinando cada una de las partes que constituye ese capítulo. A la hora de citar tenemos que saber sobre todo dos signos importantes. El primer signo importante es un punto. El punto, siempre que veamos el punto en una cita, significa y. Y el guión, siempre que veamos un guión, significa hasta. El punto será como sumar, por ejemplo, 5.8 quiere decir versículo 5 y versículo 8, y el guión será como un paréntesis. 5-8 quiere decir que abarca del versículo 5 al versículo 8. Yo creo que a través de unos ejemplos, esto que he explicado lo podemos entender. Vamos a ir viéndolo. El primer ejemplo sería MT 1,5. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la abreviatura. Vamos a la abreviatura, sabemos que MT corresponde al Evangelio de San Mateo, nos vamos al índice general que nos llevará a la página concreta donde está el Evangelio de San Mateo. Y una vez que ya estamos en el Evangelio de San Mateo, el primer número que va a seguir siempre a la abreviatura es el que nos va a marcar
el capítulo y siempre va a ir delante el número de una coma. Por tanto, ya sabemos que pertenece esa cita al Evangelio de San Mateo, el capítulo 1, y lo que viene a continuación de la coma va a ser siempre ya los versículos. En este caso solamente aparece uno, que es el versículo 5. Tendríamos que ir Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 5. Vamos complicando un poco más las cosas. Ahora tenemos LC3, 5.9. Primero buscamos LC, la abreviatura LC significa Evangelio de San Lucas, vamos al índice, buscamos la página donde comienza el Evangelio y una vez que estamos al comienzo del Evangelio buscamos ese número 3 en grande que es el capítulo. Y después del capítulo se nos marcan allí dos números, 5, 9. Como decíamos que el punto significa ahí, eso quiere decir que tenemos que buscar en el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas el versículo 5 y el versículo 9, esos serían los dos únicos versículos que tendríamos que buscar. Y finalmente el último ejemplo que os pongo, que hace referencia a otro signo que ya hemos visto, es MC 7,4-8. Buscamos MC en el índice de abreviaturas que corresponde al Evangelio de San Marcos, ya sabemos que 7 es el capítulo, nos tenemos que ir al capítulo 7, y luego, 4-8 significa que en este caso que tenemos que leer 4 es el primer versículo, el guión significaba hasta el 8. Todo el texto comprendido entre el versículo 4, inclusive, hasta el versículo 8, inclusive, los números marcan inclusive, es el texto que corresponde leer. Pues nada más, yo creo que con estas breves indicaciones ya podemos manejarnos un poquito con el libro de la Biblia. De todas formas, en las tutorías, las pequeñas dudas que se puedan tener a la hora de buscar las iremos resolviendo con ejemplos prácticos y también en función de vuestras preguntas. Muchas gracias y buen trabajo a todos.